Llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. Un nombre del rey Asuero fue escrito y sellado en el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba, ¿qué, hermanos? Conmovida, mis hermanos, porque Susa, yo creo, por lo que dice la palabra de Dios, había más judíos que gente de ahí, de esa población. Entonces, el rey hizo un edicto con Amán, porque como Amán los odiaba, hizo un edicto, un decreto, el cual fue sellado con el anillo del rey. Y cuando se hacía un edicto o un pacto y el rey ponía el anillo, ya no se podía echar para atrás el rey, ya no podía, invalidarlo, ya tenía que hacerse lo que él había pedido o había firmado, decretado. Entonces le dio luz verde, como dicen por ahí, a Amán para que fueran y destruyeran y acabaran con todos los judíos, ¿sí? Porque le decía a Amán, como se dice por ahí, le metía cizaña al rey: es que estos judíos no hacen lo que nosotros hacemos, porque ellos adoraban dioses ajenos. Es como ahorita, mis hermanos, ustedes y yo sabemos que solamente hay un Dios al cual postrarnos y a un Señor que se llama Jesucristo, ¿sí? En cambio los de afuera se postran ya los conocen ustedes, ¿verdad? A todos los santos y hasta a la calaca, como dice el hermano, a la placa, a la huesuda. A todos se le hincan, hasta los animales, mis hermanos. Entonces, nosotros no, ¿verdad? Así ellos, por eso se les hacía un pueblo raro, pero próspero, mis hermanos. Entonces, cuando se da cuenta Mardoqueo que iban a acabar con ellos, porque aquí, en el versículo 14, mis hermanos, en el 15, mis hermanos, en el versículo 15 dice: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa. O sea, los correos fueron pegados en los postes, todos los escritos, mis hermanos, de que tienen 11 meses, en 11 meses vamos a acabar con todos ustedes, vamos a exterminarlos. Pero lo que no sabían ellos era que la reina Esther era judía. Entonces, Mardoqueo se da cuenta de esto, pero él no tenía acceso a entrar al rey. Al rey solamente podía entrar solamente los que estaban en el consejo. Es como ahorita el gobernador, ¿verdad? Solamente los de la cúpula, los senadores y diputados y los que estaban, los que lo asesoran. No puede entrar otro más, porque hay guardias presidenciales y gubernamentales que te van a sacar. Entonces, pero en aquellos tiempos te mataban, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Mardoqueo manda aviso por uno de los eunucos para que le diga a Esther que abogue por el pueblo, porque va a acabar el rey con los judíos. Entonces, vayamos ahora ahí donde estamos, mis hermanos, en el mismo libro de Esther, para que vean la actitud de Esther. Esther, capítulo 4, versículo 11, 4:11, mis hermanos. Acuérdense que estamos hablando de la intercesión, ¿sí? 4:11, ¿lo tenemos, mis hermanos? Muy bien. Cuando Mardoqueo le dice a Esther,
le manda a decir por un eunuco, dile que en 11 meses el rey hizo un decreto donde van a acabar con todos nosotros los judíos. Haz tú algo para que abogues por el pueblo judío y no nos vayan a exterminar. Pero ¿qué fue lo que pasa? Esther tenía otra actitud. En el 11, ahí en el 4:11 dice lo siguiente, mis hermanos, lo tenemos. Esther 4:11 dice, es lo que dice, le contesta Esther a Mardoqueo, dice, o sea, a su tío, dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Qué dice, hermanos? Ha de morir. Amén. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, se estaba excusando la reina Esther, pero a la vez tenía temor, porque le faltaban 30 días para que ella entrara al trono del rey o a los patios del rey. No podía entrar nadie, al menos que el rey le extendiera el cetro. Era como un bastón de oro, mis hermanos, ¿sí? Como lo tienen los reyes. Entonces, de eso se excusó la reina Esther. Le dijo a Amán, no puedo pasar, si entro me va a matar. Pero ¿qué le contesta sabiamente Mardoqueo a su sobrina o su prima, la reina Esther? En el versículo 14, ahí mismo donde estamos, mis hermanos, 4:14, dice lo siguiente, Mardoqueo devolviéndosela a Esther, dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre, ¿qué dice? Pereceréis o moriréis, ¿verdad? Dice Mardoqueo, se la deja como dice por ahí en el aire, ¿verdad? Y quién sabe si para esa hora has llegado al reino. O sea, ya la tenían como reina, pero todavía no estaba, como dice por ahí, bien asentada, ¿verdad? Entonces le dice Mardoqueo, en pocas palabras, le dice, si tú no nos salvas, Dios va a mandar a otro que nos salve. Es como nosotros, mis hermanos. Sí es. Si aquí nosotros vemos que hay una persona que anda haciendo un destroyer aquí en la cuadra, ¿verdad? ¿Sí? Los que vivimos aquí. Si Dios me dice a mí, o al hermano Alejandro, o al hermano Pedro, o a la hermana Tere, que somos sus vecinos, vayan y acérquense a él y díganle que Cristo lo ama y que Cristo lo quiere salvar y explicarle el plan de la salvación. Pero si nosotros ponemos excusa ante Dios de decir, no, pero si ese hombre mata a la gente, ese hombre no respeta ni a sus propios padres, no, yo no voy a ir, entonces el Señor nos va a contestar lo mismo, nos va a decir, pues si tú no vas, yo voy a poner a otro va a ir en tu nombre, y tú quién sabe si vayas a llegar al reino. Amén, mis hermanos. ¿Sí me va entendiendo? Que tiene que haber, nosotros tenemos que ser intercedores de la palabra de Dios, de la salvación. Amén. Para el Señor, ¿verdad? Uno solamente es portador de la palabra. Dice en el 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Fíjese lo que dice el 16, ya cambia de actitud Esther. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Qué dice? Y si perezco, amén. Se fija que ya cambió la mentalidad de Esther. Ya como se dice coloquialmente, ya ahora sí estaba expuesta a poner el pellejo por los judíos, ¿verdad? Porque sabía que era un mandato de Dios, no de Mardoqueo. Porque si nosotros cuando estamos predicando, evangelizando a alguna persona,
no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, ¿sí? El que está intercediendo para que esa persona no se pierda y sea salva. Entonces se requirió, y dice en el 17, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó, lo que le mandó o ordenó Esther. ¿Qué hizo Mardoqueo? Su tarea fue, y fue a decirle a todo el pueblo, ayunen, hagan oración y pónganse en las manos del Señor, porque la reina Esther se va a atrever a entrar, como se dice por ahí, a la boca del lobo, se va a exponer a que la asesinen. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios más adelante, pero para no perder el tiempo, usted ya después lo lee ahí en su casa, dice que la reina entró y que no lo dejaban entrar los guardias, pero ella pasó forzadamente, y cuando entró el rey, pero sabiendo nosotros que Dios obró, doblegó su corazón y le extendió el cetro a la reina. Sí. Como estoy diciéndole, porque la quería mucho, mis hermanos, la quería mucho. ¿Qué quieres, mi reina? Lo que tú me pidas, yo te lo doy. Entonces, al rey, fíjese, las grandezas del Señor, utilizó a un rey mundano, y porque era bien borracho, mis hermanos, ahí dale, como eran los santos, ¿verdad? Entonces, este rey le perdonó la vida a Esther, y al final, ya lo sabemos, mis hermanos, a Mardoqueo le dio un puesto, ya la reina ahora sí fue postulada como reina, y ese hombre que andaba como león rugiente, Amán, que quería destruir a los judíos, fue ahorcado en la propia horca que él había preparado. Si usted lee el libro de Esther, está bien interesante, y un dato bien curioso, mis hermanos, por si no lo sabía, en ningún momento se menciona en todo el libro la palabra de Dios, mas sin embargo, por los actos y por las palabras tanto de Mardoqueo como de Esther, sabemos que fueron guiados y fueron intercesores a través del Espíritu Santo. Un aplauso para ellos, para el Señor Jesucristo, pero para que vean que la palabra de Dios nos dice que debemos ser también nosotros ejemplos de ser intercesores o intercedores de la palabra de Dios. Otro ejemplo, mis hermanos, Éxodo capítulo 32, más atrás, casi al iniciar la Biblia. Éxodo capítulo número 32. Usted me dice amén cuando ya lo tenga. Aleluya. Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 14. ¿Sí? Primero, otra vez, va para los que van comenzando a caminar en los caminos del Señor, ¿sí? Porque yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos de lo que es el Éxodo, ¿verdad? De Moisés, de cómo pasaron por el desierto. Entonces le voy a leer brevemente antes de entrar aquí a los textos. Moisés, mis hermanos, Dios lo usó para rescatar al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Después de que lo rescata de la esclavitud de Egipto, eran aproximadamente 600,000 hombres, más aparte las mujeres, sin contar los niños, sin contar la gente que se les adherió ahí con ellos. Yo le calculo más los que fueron naciendo en el trayecto, porque fueron 40 años, mis hermanos, que anduvieron vagando por el desierto, pero no porque Dios quisiera que pasaran esos 40 años, sino porque ellos en su desobediencia adoraban dioses ajenos. Entonces por eso se tardaron 40 años para llegar a la tierra prometida. De hecho, hasta ni el propio Moisés entró, nada más le enseñó desde un monte, desde una montaña que viera, pero no iba a entrar, ¿sí? Entonces, ya más o menos se da una idea a los que todavía no han leído aquí esta porción de la Biblia, de que iban en un desierto. De noche los alumbraba una luz
Y de día, como estaba el solazo, usted sabe que en el desierto está el calor a todo lo que da, quemante. Jehová ponía una nube, ¿sí? Los cuidaba, los protegía, los alimentaba, les daba de beber, y aún así se ponían en rebeldía. Entonces, cuando sube Moisés por las tablas de los mandamientos, sube al monte Sinaí. Cuando sube Moisés, les dice: aquí espérenme, Dios me está llamando, voy a subir al monte, no se me desesperen, ahorita bajo porque me va a dar la tabla de los mandamientos. Entonces, ¿qué hicieron estas gentes? Estamos hablando de cerca decía yo, de 600,000 personas, mis hermanos. Entonces, se desespera la gente, mis hermanos, como muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos la bendición luego. Estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, le canto al Señor, le leo textos, gano almas para Cristo. ¿Y por qué me suceden estas cosas? Y al otro hermano que es un faltista, que nunca viene, que nomás viene los puros domingos o cuando hay pachanga, ¿por qué a él sí lo bendice? Así estamos a veces nosotros, ¿sí o no, hermano? Así estamos, porque no somos perfectos, ¿verdad? Entonces el pueblo en aquellos tiempos ya había rebeldía, mis hermanos, ¿sí? Entonces cuando sube Moisés, se desesperan y empiezan como se dice por allá, a presionar a Aarón, porque eran Moisés y Aarón los buenos, ¿verdad? Los que Dios había puesto como líderes, y sacerdote Aarón. Y le dice, dicen, aquel no baja, y nosotros queremos seguir avanzando, adorar a un Dios, haznos un Dios, porque aquel ya yo creo que se perdió en el monte, o no sé qué le pasaría, a lo mejor se accidentó, algo le pasó, y Aarón se sintió presionado y fue débil, mis hermanos, como muchas veces usted y yo lo somos. En muchas ocasiones así somos, nos debilitamos, y esas sillas vacías, ojalá y me equivoque, pero a lo mejor ya andan en pos de otros dioses, ¿verdad? Entonces, así el pueblo de Israel, fíjense, siendo que habían visto el milagro de abrir el mar, habían visto el milagro de las plagas y tantas cosas, el maná, las codornices y todo eso que vieron, aún así eran incrédulos y rebeldes hacia Dios. Ahora comparémonos nosotros. Nos ha dado la salvación, nos ha dado la palabra de verdad, y aún así le somos rebeldes al Señor. ¿Sí o no, mi hermano? Amén. Nos ha dado sanidad, nos ha dado tantas bendiciones, y aún así no sabemos que cuando renegamos del Señor no debemos de renegar, porque dice la palabra de Dios que solamente vamos a recibir el bien. No, también cosas malas, o cosas, digamos, como pruebas del Señor. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Se hicieron un becerro de oro. Aarón dijo: a ver, todos los aretes de las mujeres y de las niñas, de las doncellas, tráiganlas para acá, vamos a fundirlas en oro. Y puso allí un esculpador, ¿cómo se dice? Un escultor, para que hiciera un becerro de oro, mis hermanos. Y lo empezaron a adorar, hasta fuego le prendían, incienso, y empezaron a adorarlo y decían: en el nombre de Jehová, a un becerro. Es como si nosotros, aquí está, como le dice el hermano Lalupe ahí, y postrado: Dios mío, ayúdame, pero intercede tú también, Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Eso es rebeldía e idolatría y pecado ante Dios. Entonces hicieron eso estos hombres. Ahora sí vayamos a la palabra 32, mis hermanos. Y ya tienen más o menos una radiografía, ¿verdad? de lo que vamos. 32, del 7 al 13, al 14, dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés, estábamos diciendo, mis hermanos, que había subido al monte Sión, ¿verdad? ¿O cómo se llama? Monte Sinaí. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. O sea, Dios le dice a Moisés: desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho, ¿qué, mis hermanos? ¿Un becerro de qué? De fundición. Y lo han, Adorado. y le han ofrecido, Sacrificios. y han dicho, Israel, estos son tus qué, Dioses. que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Déjenme hacer una pausa, mis hermanos. Constantemente nosotros le hablamos a nuestro prójimo, ¿verdad? De que, mire, eso no le va a llevar a la salvación, aunque diga palabras muy bonitas, este hogar es católico y no salen con esto. Lo primero que te dicen es, pues es que así me enseñaron mis papás. No, pues es que ya es una tradición. No, pues es que ya es una costumbre. Mas sin embargo nosotros sabemos que las mismas costumbres tapan el evangelio verdadero, que es Jesucristo, al único que debemos de adorar, a Dios Padre, a Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Entonces, Jehová se enoja, mis hermanos, y le dice, pueblo de dura cerviz. Ahora, nosotros los cristianos también a veces somos de dura cerviz, Señor, mis hermanos. Nuestro pastor nos dice, hay que venir porque hay que alimentarnos, porque si con tantito lugar, espacio que le des al enemigo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no va a devorar a los inconstantes. Él se va a ir sobre los que andan más pegados a la palabra del Señor. Amén. Por eso no se le haga raro que los que faltan constantemente, a lo mejor el diablo ni los hace en el mundo, ¿verdad? Pero si usted es constante, no se le haga raro que de repente venga el enemigo a quererle meter el pie, a ponerle ahí estorbo, ¿sí? Entonces dice en el versículo 10, dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos. Y lo que dice, los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Amén, mis hermanos. ¿Se fija lo que quería hacer Dios? Desaparecer a todos que estaban ahí, independientemente fueran inocentes o no inocentes. Nomás iba a agarrar a Moisés para de él sacar una descendencia, como lo hizo con Noé. Pero fíjense la reacción de Moisés, otro que ha intercedido. Versículos 11 al 14 dice lo siguiente, en el 11. Entonces Moisés, ¿qué dice? Oró en presencia de Jehová. Gloria a Dios, sí. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, le dice Moisés a Dios, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Amén, mis hermanos. Se fijan que ahí ya está intercediendo Moisés por el pueblo. Ahora y cuando estaban cometiendo pecado, dice, perdónalo, Señor, como Jesucristo lo hizo con nosotros, ¿no? Y con aquellos tiempos con los judíos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero estos sí sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ahí estamos viendo otro acto de intercedencia, ¿sí? De parte de Moisés, porque bien pudo, ¿qué tal si Moisés hubiera dicho, sí, Señor, son unos, como dice el pastor, son unos cabezones, no entienden, por más que les digo, vengan a la iglesia y no falten, y aprendan y lean la Biblia y vamos a ponernos a cuentas con Dios? No, nos vamos por nuestro propio camino, somos bien cabezones, ¿verdad? Pero después viene la consecuencia. Pero ahí Moisés está intercediendo por el pueblo, y en el versículo 14, miren la misericordia del Señor. En el 14, mis hermanos, dice, entonces Jehová
¿qué, mis hermanos? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Amén, mis hermanos. Se fijan que Jehová en su grande misericordia así es también con nosotros. Si nosotros le fallamos, Él también se enoja, mis hermanos. Nada más que gracias a Dios hay hermanos que doblan la rodilla por nosotros. Cuando nosotros andamos ocupados en nuestros quehaceres, sea trabajo, sea en el hogar doméstico, sea en la escuela, o sea en X lugar, o metidos en el Facebook, en el internet, a los que les gusta el YouTube, todo eso, ¿verdad? Lo que sucede en Tierra y Libertad, lo que sucede allá en la San Cosme, en la 21, en la Rafa, pero no estamos lo que sucede en la Biblia, ¿verdad? Nunca estamos ahí. Mas sin embargo Dios no nos consume, porque de Dios no nos podemos esconder, mis hermanos. Si nosotros decimos, ay, aquí voy a ver esto de el fútbol, ¿verdad? Los que nos gusta el fútbol, voy a ver un resumen de fútbol. No, hombre, ponte a leer la Biblia para que des un mensaje, prepárate, porque por eso nunca aprendes a dar un mensaje. Va para todos, hermanos, también para mí. Yo me cuento también, mis hermanos. Entonces, hay que estar ocupados en las cosas del Señor para que no venga la ira y Él se arrepienta de no mandarnos un fuego consumidor. La gloria y la honra para nuestro Señor, mis hermanos. Ya me lo terminamos. Ya puse como ejemplo a un varón, Moisés, a una mujer, Esther. Ya solamente para terminar, vamos a poner las palabras del que siempre ha intercedido por nosotros, mis hermanos, al Señor Jesucristo. Para eso vayamos al libro de San Juan, mis hermanos, al capítulo 17. San Juan, Nuevo Testamento, capítulo 17. Y usted me dice amén si ya lo tiene. Ahora vamos a ver el interceder de nuestro Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien. San Juan 17, versículos 11 al 18. ¿Estamos? Muy bien, dice así. Y ya no estoy, bueno, antes de entrar, el Señor Jesucristo, mis hermanos, dice estas palabras antes. Él ya sabía que lo iban a crucificar. Él sabía que ya iba a morir en el monte de los olivos. Se iba a ir a poner a orar. Ahí iba a ir solamente con los discípulos. Entonces Él ya presentía y ya sabía, porque sabemos que Cristo es Dios. Él sabía que iba a morir. Y le dice a sus discípulos estas palabras, del 11 al 18. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice: y ya no estoy en el mundo. O sea, Él se está anticipando, mis hermanos. Dice, palabras de Jesucristo: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes? O sea, los discípulos. ¿Y quiénes estamos en el mundo? Nosotros, mis hermanos. Solamente en vida podemos ser salvos, y solamente en vida podemos hablarle al prójimo de Cristo y de la salvación. Y dice: y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hacer una pequeña pausa aquí, mis hermanos. Fija, ¿sí sabe a quién se refiere ese? El hijo de perdición, ¿quién fue, mis hermanos? Judas. Bueno, ¿sabía usted que en las iglesias, en todas, no nada más aquí en Sion, hay Judas? Hay un Judas, mis hermanos. Siempre sale uno, y no uno, hasta dos, tres. Y ese espíritu de Judas se le mete también a la mujer. Pues hay que tener cuidado, porque dice: ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En el 13 dice: pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Se fijan, mis hermanos? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Nunca le ha tocado, mis hermanos, ir a evangelizar casa por casa a los que han?
Han ido, levante su mano, que no le dé pena. ¿Quién ha ido a organizar casa por casa? ¿Y cuántas veces no le han salido hombres que hasta lo agarran de aquí, hermano? Y que hasta lo quieren golpear. A mí me salieron 2 veces así, pero que no andaban en sus 5 sentidos, ¿sí? Yo lo notaba por el aliento y porque pues uno fue borracho y vicioso y conocía de todo, ¿verdad? Entonces, somos aborrecidos, mis hermanos, por el mundo, porque les hablamos de Cristo y hasta nos tapan sus oídos y hasta nuestros propios familiares, mis hermanos. Una de mis hermanas, y no es porque ya no esté ella físicamente aquí, y espero en Dios que alguien le haya hablado del Evangelio, ella ya ha partido de este mundo, ella ya me negaba el acceso a su casa y me llegó a decir, allá por el 2005 cuando fui salvo, que me llegó a decir, porque todas las reuniones las hacíamos ahí, me llegó a decir, yo te prefiero como eras antes, eras bien alegre, eras borracho y vicioso, pero eras alegre, ahora te llenaste de amargura, no quieres bailar, no quieres tomar, no quieres fumar, no quieres burlarte de aquel, ni ponerle apodos a este y a aquel. Yo era muy bueno para poner apodos, mis hermanos, pero a mí también me ponían apodos. Entonces ella prefería eso, que me cerró las puertas de su casa, mis hermanos. Ya después entendió y gloria a Dios que alcancé a hablarle de Cristo, pero ella sí era católica de corazón, mis hermanos, porque si nosotros nos ponemos a ver, vamos y les hablamos a la gente y lo primero que dicen, yo soy católico, no, es que yo soy católico, ni saben el significado, pero no, es que vengo a hablarte de Cristo, de lo que dice en tu Biblia, te voy a hablar. ¿Y qué es lo primero que te dicen? No, es que somos católicos, no, y te cierran la puerta, ¿verdad? Y ya con eso se escudan y ya. Y si les insistimos, nos aborrecen, ¿sí? Muy bien, seguimos ahí en el 14, dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se fijan, mis hermanos? Físicamente estamos aquí en el mundo, mas sin embargo, teniendo a Cristo en el corazón, ya no somos de aquí, somos de allá de la Nueva Jerusalén. Amén, mis hermanos, por medio de Cristo. Y en el 15 dice, en el 15, no ruego que los quites del mundo. Se fija, el Señor intercede por nosotros, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Amén. Se fija, que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque tenemos una misión, usted y yo, mis hermanos, de hablarles al prójimo de que existe un Señor, un Cristo que ya dio la vida por ellos, que ya nada más es de aceptarlo como su Salvador, recibirlo, creer lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio, derramar la sangre, tener fe, creer en que Él es el Salvador, Él es el Mesías, que fuera de Él no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. Amén, mis hermanos. Y dice en el 16, no son del mundo, como tampoco que yo soy del mundo. amén. ¿Se fija? Por eso Jesucristo nos habla espiritualmente, ¿sí? Pues porque Él ya no es aquí, no lo vamos a ver físicamente, pero espiritualmente sí vamos a ver. Amén. Gloria a En el Dios. 17 dice, santifícalos en tu verdad y en tu palabra que es verdad. Y en el 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén, mis hermanos. Se fija que tenemos una tarea muy grande. Amén. Entonces para eso, esos son los verdaderos cristianos y valientes que intercedan por el prójimo, como alguna vez intercedieron por nosotros que estábamos perdidos. Los aplausos para el Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor por este mensaje, el cual